En San Juan, Argentina, se encuentra un santuario muy particular, el de una difunta muy famosa por aquellas tierras. Está en la cima de una colina, donde, según la tradición, una mujer encontró una muerte terrible. De acuerdo a mis fuentes, esta historia sucedió en el año 1835 y es una historia de sacrificio y amor, de fidelidad y devoción, que conmueve a miles de personas que todos los años visitan el santuario. Y yo soy el documentalista. Y esto es Leyendas Argentinas, la de Olinda. Era una bella dama que tenía 18 años. Se decía de ella que era tan hermosa como una flor. Sus ojos eran dos grandes soles que iluminaban el rostro de todo aquel que los viera. Pero la de Olinda estaba tremendamente enamorada de su esposo, el Baudillo. Él tenía 20 años y habían tenido un pequeño bebé que mamaba la leche de Olinda. Era el fruto de su gran amor. La relación iba bastante bien, hasta que apareció un hombre conocido como Rancagua. Era un militar con mala fama, un asesino, un sanguinario, que desde el primer momento en que la vio, le echó el ojo a la de Olinda. Pero ella ni siquiera lo miraba. Para ella no había otro hombre más que su esposo. Por eso el Rancagua se le llenó el corazón de celos y rabia. Así es que lo primero que pensó fue sacar de en medio al esposo ese del Baudillo. Aquella no sería una tarea tan difícil. Rancagua había estado en la guerra civil que derramaba sangre de hermanos en el país por aquellos tiempos, y debido a su gran desempeño en esta, se había ganado varios favores y buenos contactos. Sus tropas estaban en La Rioja y La Parejita en San Juan, provincias vecinas. De este modo, fue fácil para Rancagua conseguir una orden para que finalmente reclutaran al Baudillo para la guerra. Lo trasladaron desde San Juan para La Rioja, y a la fuerza. De otra forma jamás lo hubieran separado de su familia, de la de Olinda y de su hijo primogénito. Fue así, a la fuerza y a la guerra. Y Rancagua pensó que si lo mataban, sería mejor. Fue así que Rancagua se despejó el terreno, dejándolo libre para conquistar a la hermosa mujer de la cual estaba enamorado. O al menos eso le pareció a él. Pero la de Olinda hubiera preferido la muerte antes que vivir con la familia separada. Alistó sus cosas, envolvió al hijo y se fue detrás de su esposo. Cuando Rancagua llegó a la casa de la de Olinda, no la encontró. Para esos momentos, ella ya andaba por tierras pedregosas. De acuerdo a las historias, tenía que caminar siempre al este y no perder de vista a los algarrobos, una especie de árbol que da buena madera y sombra. Esas fueron las instrucciones de quienes le dijeron cómo llegar con su amado. Caminaba la pobre de Olinda por los senderos comiendo charqui, una especie de carne deshidratada, y patay, una especie de torta realizada con harina de algarrobo blanco, bebiendo el agua que llevaba a tragos cortos, ya que los ríos del desierto corren secos. Todo eso que comía se le convertía en leche a la de Olinda. La leche para ese pequeño bebé que mamaba y dormía, y que cuando despertaba volvía a mamar de los pechos de su madre. Pero
Pero el camino era largo. El sol calaba, la comida comenzaba a terminarse, el agua ya era poca, pero la de Olinda seguía y seguía. El camino escabroso comenzó a sacarle llagas en los pies. Después venía la noche con sus sombras que estremecían a la madre con su pequeño hijo, pero aún así la de Olinda iba. Después de unos días, la comida se les terminó. Entonces comenzó a comer raíces de los árboles y las plantas. Cuando se le acabó el agua, comenzó a chupar higos de tunas. Pero esto le duró poco, porque desierto adentro ya no hubo plantas, no hubo tunas, ni raíces, no hubo nada. Solo los algarrobos que debía perseguir siempre al este y siempre lejos. Llegó a un lugar en donde debía subir un cerro, pero sus piernas no le respondían correctamente. Ahora ya casi no tenía fuerzas y todo el cuerpo le temblaba. Aún así, sorprendentemente logró llegar a la cima de aquel cerro. Quería continuar, pero las piernas se le ablandaban. Finalmente cayó de lado para proteger al bebé. A la pobre ya no le quedaban fuerzas para seguir andando y un tremendo miedo la invadió. Su pequeño bebé no dejaba de chupar sus pechos y no iba a dejar de hacerlo en mucho tiempo. Pero la de Olinda no podía más, desfalleciéndose. Ahora comenzaba a arrastrarse en lugar de caminar. Afiebrada, se dio cuenta de que debía descansar. Así es que se puso boca arriba, mirando al cielo. Las grietas de sus labios estaban echando sangre y los ojos llenos de polvo apenas podían mantenerse abiertos. Le pidió al cielo para que no se le acabara la leche de sus pechos. Estaba rogando mientras su pequeño bebé succionaba una y otra vez. Entonces, cerró los ojos para descansar y para nunca más abrirlos. 3 días después, unos arrieros andaban por la zona de Vallecito, cuando vieron a 2 chimangos, una especie de ave falconiforme y carroñera. Andaban volando alto, en círculos, sobre un pequeño cerro. Los arrieros saben que esas aves son carroñeras. Animal muerto debe haber, opinó uno. Ajá, confirmó el otro. Y siguieron de largo. Iban a paso lento, cuando de pronto un sonido los detuvo. El llanto de un niño, parece. Pues sí, vayamos a ver qué pasa. Los arrieros arreciaron el paso al mismo tiempo que se persignaban. Allá iban los dos, cerro arriba. Iban a enterarse de qué animal había muerto y qué era aquel sonido. De dónde venía ese llanto que paraba y luego seguía. Y ojalá que no fuera una almita en pena. Así fue como encontraron a la pobre de Olinda, difunta 3 días atrás. Su cuerpo le hacía sombra al hijo que lloraba y mamaba. Mamaba todavía cuando aquellos 2 hombres los encontraron. Los arrieros cayeron de rodillas y con el sombrero en el pecho comenzaron a orar por la madre. Uno de ellos se levantó y alzó al hijo con sus manos torpes que no los sabían alzar. Miró mejor a la madre y se percató que del cuello le colgaba una medallita. El otro la tomó y en ella leyó una inscripción. «Es la de Olinda», dijo. «La de Olinda Correa. Ave María». La encontraron allí mismo, en Vallecito, pero el bebé se había salvado. Ni muerta lo abandonó. En el pueblo todos decían que había sucedido un milagro, que la de Olinda era milagrosa. En Vallecito levantaron una capilla en su nombre. Un día, alguien le dejó como ofrenda una botella de agua. La botella conmovió al próximo que llegó, y este le trajo un jarro rebosante. Otro
le acercó una botija. Otro le llenó una damajuana. Agua y más agua para la pobrecita, que no sufra nunca más de sed. Una mujer le lleva su vestido de novia y otra novia le deja su ramo de azahar. Y otra más, sus zapatos, su tocado de tul, velas también, y más ofrendas, cada vez más ofrendas. Hoy en día, la de Olinda Correa ya es una santita. A los costados de las rutas argentinas es común ver, cada tanto, unas capillitas enanas de madera y chapa con una cruz, rodeadas de botellas de agua. Son los altares que el pueblo le levanta a la difunta Correa. Yo soy el documentalista y esto fue Leyendas Argentinas, la de Olinda. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror. Cuando tenía 6 años, puse un gatito en un contenedor de plástico. Cerré la tapa. Era uno de esos contenedores herméticos. Yo no sabía eso. Estaba fingiendo que era una astronauta y que estaba viajando por el espacio. Luego, estaba mi caricatura favorita en la televisión. Inmediatamente quedé absorto. En ese entonces, los canales de dibujos animados tenían este esquema de transmisión sucesiva que hacía que los niños se quedaran pegados en el televisor. Me pasé un par de horas viendo la tele. Luego, volví a prestar atención al recipiente transparente. El gatito estaba acostado de lado y parecía que estaba durmiendo. Abrí la tapa. El gatito no se movía. Lo toqué y estaba caliente, así es que pensé que estaba durmiendo. Las horas pasaron y el sol se puso. No se había movido en absoluto. Me preocupé. Volví al contenedor y vi que sus ojos estaban medio abiertos. Todavía lo recuerdo vívidamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad de la sala de estar. Hacía frío. Siempre recordaré el pánico frío que se deslizó por mi brazo y corrió por todo mi cuerpo. Mi gatito estaba muerto y yo lo había matado. Lloré durante horas.
Mi madre regresó por la noche y también lloró. Trató de consolarme diciendo que era un error, pero yo lloré todo el día. Y a la mañana siguiente recordé lo que había hecho y empecé a llorar de nuevo. Veía la televisión y lloraba durante la pausa publicitaria. Volvía a ver los dibujos animados y luego volvía a llorar de nuevo. Me sentí muy mal. Intenté estrangularme, experimentar lo que el gatito debió haber sentido hasta que murió. La asfixia se sintió terrible, pero nunca tanto como la culpa. 10 años después, tenía 16 años y era uno de esos adolescentes más insalubres de la zona. Me diagnosticaron trastorno bipolar y estaba empezando a oír cosas. Comenzó con un niño cantando en alguna parte. Me tumbaba en mi cama, tranquilo, y escuchaba a este chico cantando. Melodías extrañas con palabras ininteligibles. Si hubiera vivido en un apartamento lo habría considerado como un vecino de abajo o de arriba, pero vivía en una casa independiente. Nunca se lo mencioné a nadie porque tenía trastorno bipolar. Había investigado bastante sobre los trastornos mentales y este síntoma apuntaba claramente a la esquizofrenia, pero intenté ignorarlo. Entonces, un día, la voz que cantaba empezó a hablarme. Al principio era inocuo, como "me gusta eso", cuando vi una foto de un pastel. Ignoré absolutamente toda esa voz interna. Entonces, me empezó a preguntar: ¿por qué me ignoras? Estoy tan solo aquí. Estaba enloqueciendo en aquel momento. Había abandonado la escuela hacía 2 años y nunca salí de casa. Nunca apagué las luces de mi habitación porque no podía soportar la idea de tener que lidiar con la voz en la oscuridad. Desarrollé insomnio y dormía durante el día, jugando videojuegos durante la noche. Estaba pensando seriamente en suicidarme. Estaba cada vez más seguro de hacerlo a medida que pasaban los días. Entonces, una vez, alrededor de las 3 de la tarde, me quedé dormido en la cama. Luego abrí un poco los ojos y la luz del sol no había cambiado. Así es que pensé que había estado dormido solamente por unos cuantos minutos. Sin embargo, sentí una presencia en la puerta. Giré la cabeza para mirar y lo que vi ahí me dejó petrificado. Había una cosa en la puerta que me miraba. Solo puedo describirlo como una criatura hecha de humo negro, con ojos rojos brillantes. Tenía la forma de un gatito. Estaba sentado en una postura que los gatos a menudo asumen, con las patas delanteras erguidas y las patas traseras sentadas. Me miraba con sus brillantes ojos rojos, medio enterrados en su cuerpo de humo que se elevaba levemente hacia la corriente del aire. Sabía que era el gatito. En medio del miedo intenso, sentí la culpa emergiendo desde el fondo de mi ser. En realidad no se había ido, sino que estaba enterrada muy dentro en mi alma. Me caían las lágrimas por la cara y le expliqué a la cosa que lo sentía. Lo había sentido toda mi vida y que estaba planeando suicidarme pronto de todos modos.
Así es que tal vez él, en ese momento, podría quitarme mi cuerpo. Movía su cola de un lado al otro. No dejaba de mirarme fijamente. Entonces, por alguna razón, ya no le tenía miedo. Se veía tan desolado y solitario. Quería darle un abrazo. Mi madre había comprado aquel gatito porque sentía lástima de que yo viera la televisión todo el día solo hasta que su turno terminaba por la noche. Me sentí como si me mirara a mí mismo a los 6 años. Solo quería abrazarlo y decirle que no tenía que ser así y que todo había sido culpa mía. Luego me recuperé. Estaba en mi habitación, pero la cálida luz del sol se había ido y la luz fría y azulada de las 6 de la tarde estaba llenando mi habitación. Todavía estaba petrificado, con el sudor frío cubriendo mi frente. No pude levantarme de la cama ese día, excepto cuando salté de ella durante 10 segundos para encender las luces antes de que la noche apareciera. Extrañamente, la voz se fue después de aquel sueño. No oí ninguna voz del niño ni de su canto. Mi cerebro estaba en silencio. Y la ansiedad también desapareció. Me recuperé con el paso de los años y eventualmente fui a la universidad y todo ha estado estable desde entonces. Sé que aquella desgracia era mi culpa, o más bien el trauma de mi infancia jugando con mi mente. Pero aún así, es la experiencia más extraña, aterradora y triste que he tenido. Yo soy el documentalista. Y esto no fue mi intención. La Tierra es una esfera. Eso todos lo sabemos. De hecho, el funcionamiento de los celulares, el internet, los satélites e incluso las estaciones del año dependen de ello. Este simple hecho fue confirmado no por la NASA, como muchos piensan, sino por la Unión Soviética, cuando lanzó el satélite Sputnik I en 1957, haciéndolo girar alrededor del planeta. No obstante, hay algunas personas extrañas, unos tipos que se hacen llamar los terraplanistas. Ellos han surgido en internet, sobre todo en los últimos años, y parecen estar sembrando dudas sobre este aspecto tan básico de la realidad. Muchos terraplanistas se esfuerzan mucho por inventar explicaciones alternativas de por qué el mundo se comporta como si fuera redondo, cuando en realidad, según ellos, es plano, y cosas así. Por eso, el día de hoy, he traído un video interesante para ustedes. Y yo soy el documentalista. Y esto es: ¿qué pasaría si la Tierra fuera plana?
descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Si la Tierra, de alguna manera, fuera realmente plana, no se comportaría como el planeta que conocemos hoy en día. De hecho, la humanidad estaría muy muerta. Incluso ni siquiera hubiese existido. Para dar forma a un cuerpo cósmico en un disco, en lugar de una esfera, hay que hacerlo girar muy rápido. Esto, desafortunadamente, destruiría el planeta, dividiéndolo en pequeñas partes de polvo y rocas muy pequeñas. Algo así como lo que sucede con los anillos que giran alrededor de Saturno. En la década de 1850, el astrónomo James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que una forma sólida, como un disco, no es una configuración estable en el cosmos. En un trabajo que realizó con respecto a los anillos de Saturno. Esto es un punto en contra de los terraplanistas, quienes afirman que todos los demás planetas del universo son redondos, excepto el nuestro. La investigación de Maxwell predijo que los anillos de Saturno estarían hechos de muchas partículas pequeñas e inconexas. Y resultó ser cierto. Sus matemáticas también explican por qué no hay discos del tamaño de un planeta flotando por la galaxia. Para aplanar la Tierra sin hacerla girar muy rápidamente, se necesitaría magia, o tal vez una prensa galáctica. En cualquier caso, una Tierra plana no duraría mucho tiempo. En unas pocas horas, la fuerza de gravedad convertiría al planeta plano de nuevo en una esfera. La gravedad tira por igual de todos lados. Por eso los planetas son esféricos. O casi. Eso depende de la velocidad de rotación de un planeta. Esas fuerzas pueden trabajar en contra de la gravedad para crear un pequeño bulto en el ecuador. Una Tierra estable y sólida como un disco no es posible bajo las condiciones reales de la gravedad, justo como mostraron las matemáticas de Maxwell. Y una vez que te deshaces de la gravedad, todo en nuestro planeta rápidamente deja de tener sentido. La atmósfera desaparecería porque está sujeta al planeta por la gravedad. Las mareas, imposible, son causadas por la atracción gravitatoria de la Luna, que tira de los océanos y los hace sobresalir sutilmente al pasar, lo que nos lleva al siguiente punto. La Luna tampoco existiría, ya que cada explicación de la existencia de la Luna implica la gravedad. En el escenario más ampliamente aceptado, la Luna fue creada cuando un cuerpo gigante del tamaño de un planeta se estrelló contra la Tierra primitiva. Los escombros del choque fueron capturados por la gravedad de la Tierra. Otro escenario sugiere que la Luna se formó al mismo tiempo que la Tierra, de nuevo gracias a la gravedad. O la formidable gravedad de la Tierra atrajo y enganchó un trozo de roca espacial que viajaba mientras pasaba cerca de ella. Hagamos cálculos simples. La gravedad también es responsable de la estructura en capas de la Tierra, con los materiales más densos hundiéndose hasta el núcleo. Luego, otros materiales menos pesados formando el manto y los materiales más ligeros formando la corteza. Sin esta estructura en capas, el planeta se comportaría de forma muy diferente. El núcleo exterior líquido de la Tierra, por ejemplo, actúa como un imán gigante y dinámico que crea el campo magnético del planeta. El campo magnético ayuda a proteger la atmósfera del planeta del efecto de despojo del viento solar
que fue lo que acabó con la atmósfera de Marte después de que el campo magnético de este planeta fallara hace 4.000 millones de años. Esperen, quizás los marcianos quisieron aplanar su planeta. Si la Tierra fuera plana, la tectónica de placas, el movimiento de las placas rígidas que forman la corteza del planeta, tampoco funcionaría. Si hacemos cálculos simples, si esta placa se mueve, tiene que hacerlo en una esfera. Pero si asumimos que la Tierra es un planeta plano, entonces eso no puede ser posible. De nuevo, los terraplanistas dan diferentes explicaciones de cómo todas estas observaciones podrían ser posibles en un planeta plano. El problema es que estas explicaciones no tienen ninguna base en las matemáticas o la realidad física. Cuando Maxwell predijo en la década de 1850 que los anillos de Saturno estaban hechos de muchas partículas pequeñas, lo hizo aplicando el conocimiento general de cómo funciona la gravedad y las fuerzas de rotación. Su ensayo sobre el tema, de hecho, fueron en su mayoría ecuaciones matemáticas. La visión del mundo de la Tierra plana también implica elegir diferentes explicaciones para diferentes fenómenos. En la vida real, la Tierra y la Luna son redondas por la misma razón cuantificable: la gravedad. De este modo, los terraplanistas tienen que inventar explicaciones independientes para ambos, y estas explicaciones independientes a menudo se contradicen entre sí, y así no es como funciona la teoría científica. Y podemos explicar 1000 observaciones con una sola teoría es mejor que explicar 1000 observaciones con 1000 teorías distintas. Pero dejando todo eso de lado, si la Tierra fuera realmente plana, significaría que los miles de científicos que niegan su planitud y que lo han hecho a lo largo de la historia estarían unidos en una vasta conspiración por razones que son totalmente insondables e innecesarias. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror. Selena FC, el portal. Yo tengo 2 espejos como puerta en casa. Durante una Navidad organicé una reunión familiar. Mi padre, quien nunca había ido a mi casa, dijo que ese día asistiría. Durante la reunión, mi padre me preguntó dónde estaba el baño y le dije que podía entrar al baño que estaba en mi cuarto. Fue. Tardó solo unos segundos y volvió totalmente aterrado. Luego le preguntamos que qué era lo que había ocurrido y él nos dijo: no me lo van a creer, pero en esas 2 puertas de espejo acabo de ver mi reflejo
y me llamaba con la mano diciéndome: ven, ven, haciéndome señas. Después, buscando por internet, me enteré de que los espejos funcionan como portales. Mi padre ya no volvió a mi casa desde aquel día, y ahora soy yo quien lo visita, pues él dice que mi casa le da miedo. Fabricio Juárez, el ángel guardián. Hola, documentalistas. Espero que estén bien. Yo lo estoy, por suerte. A continuación voy a contarles lo que me sucedió el año pasado. Pero antes de comenzar quiero confesar que tengo la sospecha de que todo esto se debió al estrés acumulado por el momento que todos estamos viviendo. Pero también sé que eso no quiere decir que no crea en un mundo espiritual. Resulta que tuve una experiencia bastante fuerte de parálisis del sueño. Yo sentía una fuerza muy extraña que venía y se postraba encima de mí mientras yo estaba en la cama. Intentaba levantarme, pero no podía. Y aquí viene lo interesante. Verán, siento que de tanto que luché y luché por poder levantarme, terminé saliendo de mi propio cuerpo. Me sentía como un espíritu, o al menos eso me pareció a mí, y pude ver aquella cosa. Era como una especie de materia sin forma, una combinación entre humo, fuego negro y agua al mismo tiempo. No emanaba luz, al contrario, parecía absorberla. Al mismo tiempo que aquella cosa flotaba sobre mi cuerpo, una luz blanca llegó desde arriba, atravesando el techo y lanzándose en una lucha contra lo que yo defino como un espíritu maligno. No sé exactamente qué fue aquello que bajó, pero me gusta pensar que fue una especie de ángel de la guarda. Al día siguiente tuve otro sueño. Yo estaba en mi cuarto, muerto, en un féretro, y esa cosa merodeaba a mi alrededor. Parecía que quería llevarse mi cuerpo. Yo quería ir hacia donde estaba y pelear contra aquella cosa, pero no podía. Quería avanzar y sentía que algo me lo impedía. En un momento, entró de nuevo aquella luz blanca. Era mi ángel, que de nuevo me defendía formando una especie de escudo sobre mi cuerpo, para que la sombra negra no lo pudiera tocar. Repentinamente desperté de aquel sueño y me di cuenta de que ya era de día. No me sentía cansado, pero tenía un poco de dolor de cabeza. No he vuelto a ver nada parecido, pero sí puedo asegurar una cosa: aquellos no fueron sueños comunes, ni pesadillas. Fue algo más, algo real, pero de otro mundo. Era la Magu Reyes Cuevas, el dibujo maldito. Ya son 2 días que mi pequeño hijo no puede dormir. Sé que está muy espantado, y para ser sinceros, yo también lo estoy. Verán, de niño hice un dibujo. Era un personaje con los ojos rojos. No tenía boca, y en su lugar solo había marcas, cicatrices. Era como si le hubiesen cosido la boca. A pesar de ser un dibujo, me parecía que su andar fuese errático y deforme. Resultó que un día aquella figura cobró vida. Es decir, se salió del papel y se materializó como si se tratara de un tulpa. Yo era un niño de 7 años y aquello comenzó a sucederme casi todas las noches.
Yo cerraba mis ojos para no verlo, pero cuando los abría nuevamente, ahí estaba, a un lado mío. Dejé de verlo hasta que cumplí los 11 años. Hace 2 días, mi hijo de 7 años me dijo que vio a un ser extraño que salía de su mochila. Un extraño ser sin boca y con los pies torcidos. Lo estaba asustando por las noches. Así es que ahora estoy muy preocupado. No quisiera que mi hijo pasara por lo mismo que yo pasé. Me gustaría saber qué significó todo aquello, o si alguien habrá tenido alguna experiencia con este tipo de criaturas. Saber si alguna persona me puede explicar lo que es. Yo soy el documentalista. Y esto fue WhatsApp Web. Historias de terror de los suscriptores. Parte 2. Saludos especiales para Somos la F20, Eterna Moreno Moreno, Dana Daniela Flores Ríos, Marisol Cifuentes, Leo Melo, Abigail García, Gian Music, Catherine Hermosen, Karen González, Joshua Lazonde, Víctor Danilo Ledesma Mosquera, Henry Tuis, Fanny Quispe, Roland Barbershop, Faru Inestrosa, Fede Tutos, Salazar Badiraguato, Red Rafa Cárdenas, Sergio Contreras y Emanuel Araya. Gracias y hasta la próxima. Tus pensamientos están nublados y tu mente en conflicto, guerrero. Puedo sentirlo. Buscas la verdad, que así sea. Pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio. La diosa griega Aletheia, en la mitología, era una hija de Zeus que personificaba los ideales de la verdad y la sinceridad. Su homóloga romana es Veritas. Lo más probable es que hayas visto una metáfora de la pureza, el silencio, un manto blanco, una figura desnuda o una forma femenina. Sabios y poetas han intentado describir el ideal de la verdad durante miles de años, y los temas centrales de la pureza femenina siguen siendo una de las principales metáforas o comparaciones. Aletheia es una palabra griega que se ha traducido como no encerrar, no ocultar, revelar o verdad. El significado literal de la palabra es el estado de no estar oculto, el estado de ser evidente. El origen de Aletheia es un misterio. Algunos estudiosos dicen que era hija de Zeus. Su madre es desconocida. Otros dicen que el dios Prometeo la esculpió y le dio vida a sus pulmones para que fuera un símbolo de la verdad para la humanidad. En cualquier caso, se la veneraba como una diosa de la virtud, la sabiduría y la inocuidad. No se podía ocultar nada ante ella. Representaba la verdad en su forma más elevada. Aletheia era el espíritu de la verdad, la veracidad y la sinceridad. Tenía 3 opuestos: Dolos, el dios del engaño; Apate, la diosa del engaño; y todos los pseudologoi,
los dioses de la mentira. Normalmente la gente asocia las deidades griegas con sus homólogas romanas. En este caso, como en muchos otros, las dos deidades no representan exactamente lo mismo porque los griegos y los romanos tenían diferentes ideas acerca de la verdad. De hecho, veritas representa principalmente la virtud romana de la veracidad, como la rectitud, la honestidad en el trato con los demás y también la justicia. Podemos encontrar una historia acerca de Aletheia en las fábulas de Esopo, en donde dice: Prometeo, aquel alfarero que dio forma a nuestra nueva generación, decidió un día esculpir la forma de Aletheia, empleando toda su habilidad para que fuera capaz de regular el comportamiento de las personas. Mientras trabajaba, una inesperada llamada del poderoso Júpiter le hizo salir. Prometeo dejó al astuto Dolus a cargo de su taller. Dolus se había convertido recientemente en uno de los aprendices del dios. Enardecido por la ambición, Dolus utilizó el tiempo del que disponía para modelar con sus astutos dedos una figura del mismo tamaño y apariencia que Aletheia, con idénticos rasgos. Cuando casi había completado la pieza, que era realmente notable, se quedó sin arcilla para los pies. El maestro regresó, así que Dolus se sentó rápidamente en su asiento, temblando de miedo. Prometeo se asombró de la similitud de las dos estatuas y quiso que pareciera que todo el mérito se debía a su propia habilidad. Por lo tanto, metió ambas estatuas en el horno y, cuando estuvieron bien cocidas, les infundió vida a las dos. La sagrada Veritas, la verdad, Aletheia, caminaba con pasos medidos, mientras que su gemela, inacabada, se quedaba parada. Esa falsificación, ese producto del subterfugio, adquirió así el nombre de Mendacium, que significa falsedad. Y estoy de acuerdo con la gente que dice que no tiene pies. De vez en cuando algo que es falso puede empezar con éxito, pero con el tiempo la verdad está segura de prevalecer. Mendacium representa la falsedad. Se parece mucho a Aletheia, pero no está completa. Ella fue diseñada con el único propósito de satisfacer las ambiciones de Dolus. Ella fue creada con la intención equivocada. Aletheia, por lo tanto, la verdad, debe ser utilizada y buscada por las razones correctas. No hay que buscar la verdad para hacer daño a los demás, sino por razones nobles. Por ejemplo, para mejorarse a sí mismo y a quienes nos rodean. Rasgos que encarna Aletheia: desenmascaramiento, autoverdad, acción sincera, confianza en uno mismo, sabiduría. En la filosofía, Aristóteles define la verdad para la filosofía clásica: decir de lo que es y de lo que no es verdadero. Esto parece sencillo, pero es importante ver que no lo es. La fórmula sintetiza tres opuestos distintos y en absoluto obvios o inobjetables, supuestos que resultan decisivos para la carrera de la verdad en la filosofía. Aletheia es el espíritu personificado, daimona de la verdad, la sinceridad y la honestidad. Esto implica también que representa la facticidad, la realidad y la búsqueda de la verdad, ya sea para comprender lo que te rodea o para descubrir tu verdadero yo.
Esta diosa personifica cualquier aspecto de la verdad, por lo que depende de cada quien decidir cómo verla y lo que representa. En el neopaganismo, las personas tienen varias formas de venerar a Aletheia y normalmente se le asocia con flores y hierbas como el crisantemo blanco y todas las relacionadas con la verdad y la honestidad. Animales: la abeja, la orca, el lince, la libélula, el delfín, el halcón y el búho. Todos ellos representan la verdad. Cristales, como las perlas, la turquesa, el zafiro, el cuarzo rosa, el ónix negro, etc. Colores: amarillo, azul, verde, violeta y todos los relacionados con la verdad. Como incienso se utiliza el ámbar. El día 7 de julio es considerado como el Día de la Verdad. Los neopaganos ofrecen todos los elementos mencionados anteriormente, por ejemplo, velas de su color. Pero además de eso, los seguidores modernos de Aletheia siguen un estricto comportamiento para honrar a su deidad. Por ejemplo, decir la verdad, investigar cosas ocultas, defender los ideales, meditar y explorar la conciencia, honrar a su creador Prometeo, defender a los menos afortunados contra la injusticia. Finalmente, aquellos seguidores de Aletheia a menudo expresan su devoción a través de una oración. Aletheia, que eres el principio de la gran virtud, evita que mi buena fe tropiece con la áspera falsedad. Yo soy el documentalista, y esto fue Aletheia, la diosa de la verdad. Los vikingos estamos acostumbrados a las mujeres comandantes en la guerra. Soy descendiente de hombres poderosos, pero no estoy luchando por mi reino y mi riqueza ahora. Estoy luchando como una persona común y corriente por mi libertad perdida, mi cuerpo mayugado y mis hijas indignadas. Consideré cuántos de ustedes están luchando y por qué. Entonces, ganaremos esta batalla o moriremos. Eso es lo que yo planeo hacer. Dejar que los hombres vivan en la esclavitud si quieren. Estas fueron las palabras de la reina Boudica, según el historiador Tácito, cuando convocó a su pueblo para desatar la guerra contra los romanos invasores en Gran Bretaña. Boudica, a veces escrita por Boadicea, era la reina de la tribu Iceni, un clan celta que unió a varias tribus británicas en una revuelta contra las fuerzas de ocupación del Imperio Romano en los años 60 y 61 después de Cristo. Mientras que ella tuvo éxito en derrotar a los romanos en 3 grandes batallas, sus victorias no durarían.
Los romanos se unieron y finalmente aplazaron las revueltas, ejecutando a miles de Iceni y tomando al resto como esclavos. El nombre de Boudica ha sido recordado a lo largo de la historia como la valiente reina guerrera que luchó por la libertad de la opresión, por sí misma y por todas las tribus celtas en Gran Bretaña. Poco se sabe de la educación de Boudica, porque la única información sobre ella proviene de fuentes romanas, en particular de Tácito, senador e historiador del Imperio Romano, y de Casio Dio, cónsul romano y destacado historiador. Sin embargo, se cree que nació en una familia de élite en la antigua ciudad de Camulodunum, ahora Colchester, alrededor del año 30 después de Cristo, y puede haber sido nombrada en honor a la diosa celta de la victoria, Boudica. De adolescente, Boudica habría sido enviada a otra familia aristocrática para ser entrenada en la historia y costumbres de la tribu, así como para aprender a luchar en batalla. Las antiguas mujeres celtas servían tanto como guerreras como gobernantes, y las niñas podían ser entrenadas para luchar con espadas y otras armas, tal como lo hacían los niños. Las mujeres celtas eran distintas en el mundo antiguo por la libertad y los derechos que disfrutaban y la posición que ocupaban en sus sociedades. En comparación con sus contrapartes en las sociedades griegas, romanas y otras sociedades antiguas, se les permitía mucha libertad de actividad y protección bajo la ley. El año 43 después de Cristo, antes de que Boudica alcanzara la edad adulta, los romanos invadieron Gran Bretaña, y la mayoría de las tribus celtas se vieron obligadas a someterse. Sin embargo, los romanos permitieron que 2 reyes celtas retuvieran parte de su poder tradicional, ya que era una práctica romana normal permitir que los reinos se independizaran durante toda la vida de su rey cliente, quien entonces aceptaría dejar su reino en manos de Roma en su testamento. Uno de estos reyes fue Prasutagus, con quien Boudica se casó a la edad de 18 años. Su boda se celebraba por un día y una noche, y durante este tiempo también daban ofrendas a los dioses celtas. Tuvieron 2 hijas, llamadas Isolda y Siora. Sin embargo, no fue un tiempo de armonía para Boudica y Prasutagus. La ocupación romana trajo consigo un aumento de los asentamientos, la presencia militar y los intentos de suprimir la cultura religiosa celta. Se produjeron importantes cambios económicos, entre los que se incluyen los fuertes impuestos y préstamos de dinero. En el año 60 después de Cristo, la vida cambió dramáticamente para Boudica, con la muerte de su marido. Como Prasutagus había gobernado como un aliado nominalmente independiente, pero forzado de Roma, dejó su reino conjuntamente a su esposa e hijas y al emperador romano. Sin embargo, la ley romana solo permitía la herencia a través de la línea masculina. Así es que, cuando Prasutagus murió, sus intentos de preservar su línea fueron ignorados y su reino fue anexado como si hubiera sido conquistado. El
reino y la casa fueron saqueados como premios de guerra. Los caciques de los Iceni fueron privados de sus propiedades familiares, como si todo el país hubiera sido entregado a los romanos. Los propios parientes del rey fueron tratados como esclavos. Para humillar a los antiguos gobernantes, los romanos confiscaron las tierras y propiedades de Prasutagus, tomaron a los nobles como esclavos, azotaron públicamente a Boudica y violaron a sus 2 hijas. Este sería el catalizador que haría que Boudica exigiera venganza contra los brutales invasores de sus tierras. Tácito registra las palabras pronunciadas por Boudica mientras juraba vengar las acciones de los invasores romanos. Ella dijo: «Nada está a salvo del orgullo y la arrogancia romana. Desfigurarán lo sagrado y desflorarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o morir. Eso es lo que yo, una mujer, haré». Y así, Boudica comenzó su campaña para convocar a los británicos a luchar contra los romanos, demostrando que el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Si te gustaría escuchar la segunda parte de esta historia, déjame tu opinión en los comentarios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Boudica, la reina de los celtas. Saludos especiales para Tamara Flores, Dave Sauceda, Ambrosio Limón Corona, José Manuel Guzmán, María Ponce, Absu, Samuel García, Millennial Kingdom, Mangle Álvarez, Juan de la O, Marlon Monterrey, Carla Arenas, José Preciado, Enrique Núñez, Arturo Muro, Verena Barranco, Samuel García, Antonio Cruz Vega, Cristian Guerrero, Lobo Blanco 38, Free Fire Papus Cracks Los Pro, México Italia, Stephanie Victoria Castro Romero y Ricardo Méndez Aguirre. Gracias y hasta la próxima. Lista. A lo largo de la época victoriana, las fiestas en las que se celebraba una sesión de espiritismo estaban de moda. Los anfitriones reunían a la gente para contactar a los muertos,
En los últimos años ha habido más escepticismo hacia las sesiones de espiritismo, pero mucha gente cree que es posible hacer contacto con los muertos. Hoy me he dado a la tarea de investigar cuáles son los elementos necesarios para organizar nuestra propia sesión de espiritismo. Sin embargo, debo advertirte, a partir de este momento debes proceder con mucha cautela y sobre todo con mucha discreción. Estos son los elementos necesarios para una sesión de espiritismo. Si estás planeando tener una sesión en tu propia casa, solamente necesitas unas cuantas personas con ideas afines y algunos suministros clave. Al elegir a los participantes, selecciona a las personas que crean en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Los escépticos pueden dañar las posibilidades de éxito de la sesión. Y debido a que la experiencia puede ser intensa, por lo general es mejor mantener a los niños pequeños fuera de esta actividad. Todo lo que se necesita en términos de suministros es una mesa redonda u ovalada, una vela y comida. Se cree que tanto las velas como la comida atraen a los espíritus en busca de calor y sustento. Para realizar una sesión de espiritismo y aumentar las posibilidades de contactar con un espíritu, debemos seguir los siguientes pasos. Reúnanse todos los participantes. Algunos dicen que el número de participantes debe ser divisible por 3. Pero esto no parece ser una regla absoluta. No menos de 3 personas deben intentar una sesión de espiritismo, ya que puede ser agotadora emocional y físicamente en pequeñas cantidades. Debemos elegir un medium. Es posible que deseen elegir un medium entre los participantes. Esta podría ser una persona que ha tenido una experiencia con sesiones de espiritismo o alguien que tienda a tener habilidades psíquicas. Utilizar una mesa redonda u ovalada. Esto ayuda a crear el círculo simbólico que se cree necesario para el ritual. Poner la mesa. En el centro de la mesa hay que colocar algún tipo de alimento simple y naturalmente aromático, como pan o sopa. Se cree que esto ayuda a atraer a los espíritus que todavía buscan alimento físico. Encender las velas. También en el techo de la mesa. Sentados alrededor de la mesa, todos los participantes deben unir sus manos en un círculo. Ahora, llega la hora de convocar al espíritu. Los participantes deben decir estas palabras juntas. Dilectis spiritus ex mortuis munera uobis, comunione spiritus movere nos. Debemos esperar una respuesta. Si no viene nadie, hay que repetir la oración hasta que el espíritu responda. Comunicarse. Cuando el espíritu responda, ya sea hablando o por algún otro medio o a través del medium, hay que hacer preguntas. Debemos empezar de manera sencilla. Hay que hacer preguntas de sí y no al principio, o una dinámica de 1 para sí y 2 para no. Por ejemplo, comunicarse directamente. Si un espíritu elige hablar a través del medium, podemos hacer cualquier tipo de pregunta. Pero hay que mantener el control. Si parece que la sesión de espiritismo se les está yendo de las manos, hay que terminar la sesión rompiendo el círculo de manos, apagando las velas y encendiendo todas las luces. Cuando termines tu interrogatorio, agradece al espíritu por unirse a ti y diles que se vayan en paz.
rompe el círculo de manos y apaguen las velas. Organizar una sesión de espiritismo puede ser una experiencia emocional, pero también satisfactoria. Cuando organices tu propia reunión, procede con precaución y paciencia para obtener los mejores resultados. Pero eso sí, te lo advierto, no intentes convocar demonios o espíritus malignos. Estos podrían quedar atrapados en tu casa o el lugar en donde realices la sesión de espiritismo. Peor aún, podría ser posesión de alguno de tus amigos o de ti mismo. Y yo soy el documentalista, y esto fue cómo hacer una sesión de espiritismo. Saludos especiales para KJOS, José Ángel Guatemala, Arturo Pagaza, Eric Martínez, MHG, Ronnie Santana Película TV, Elvis Quinca, Épicas Músicas de Películas, Jonathan Apolinar. A lo largo de la historia del mundo, el politeísmo, conocido comúnmente como paganismo o neopaganismo, fue el aspecto definitorio de todas las sociedades y civilizaciones. Nuestros antepasados tenían creencias complejas y generalizadas que estaban estrechamente relacionadas con sus vidas y los acontecimientos cotidianos que les rodeaban. Se trataba de la creencia en la naturaleza, en los ciclos naturales anuales, la vida y la muerte, la lluvia y el sol, y sobre todo, la fertilidad. Nuestros ancestros personificaban estos aspectos naturales y les daban nombres. Los imaginaban como hombres y mujeres, deidades poderosas a quienes se les podía apaciguar para que ayudaran en las cosechas, los partos o las victorias en la guerra. Y hoy exploraremos quizás la más común de estas creencias, un culto que era la parte central de todas las religiones paganas: la fertilidad. Y yo soy el documentalista, y esto es 10 antiguas diosas de la fertilidad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La figura de la madre es universal a lo largo de todas las épocas y todos los periodos de nuestra historia, y supone un gran paso en el desarrollo de los cultos a la fertilidad. Desde las representaciones de la edad de piedra de las fértiles matronas hasta las refinadas seductoras y hechiceras de la mitología nórdica. Una cosa ha permanecido siempre igual, y es la ejemplificación de las cualidades sexuales femeninas. Ostara. Ostara es una de las diosas germánicas más antiguas y ampliamente atestiguadas, asociada con la llegada de la primavera y la fertilidad. Se encuentra en casi todas las naciones germánicas y las versiones de su nombre, en gran medida inalteradas, se encuentran en el alemán antiguo. Su mención más popular se encuentra en la obra de un monje benedictino del siglo VIII, Bede, que nos dice que, en la creencia pagana anglosajona, Ostara tenía su propio mes, aparentemente abril, conocido como Estermonab,
en el que se celebraban fiestas en su honor que significaban la fertilidad de la próxima primavera. Ostara está emparentada con la más antigua diosa protogermánica Austro, y a partir de esta con la aún más antigua diosa protoindoeuropea Ausos, diosa del amanecer y la fertilidad. Esto nos muestra que la creencia de Ostara tiene raíces antiguas, lo que proporciona importantes conocimientos sobre los orígenes del panteón germánico. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Ostara se personificaba en forma de conejos, a los que se ofrecía comida como sacrificio. Esto sobrevive hoy en día en las costumbres tradicionales de la Pascua de las liebres y los huevos, además del propio nombre de la Pascua, en el que Ostara, de alguna forma, sigue viva. Hera, una importante diosa del panteón de la antigua Grecia, una de las 12 principales deidades olímpicas y hermana y esposa de Zeus. Es la figura materna, una diosa de la tierra fértil, los matrimonios, las mujeres, los partos y la familia. Hera fue una de las deidades más antiguas de la mitología griega, con claras raíces en un origen indoeuropeo más antiguo, anterior a Grecia. Algunos de los primeros templos de Grecia estaban dedicados a ella en la isla de Samos, pero, curiosamente, Hera era una diosa extraña, con muchos mitos que describen sus constantes celos y su naturaleza vengativa dirigida a su marido Zeus, que era conocido por el adulterio. Por ejemplo, Hera odiaba a su hijo ilegítimo Hércules, al que a menudo obstaculizaba e intentaba matar. Aún así, su imagen era ciertamente femenina y se asociaba a muchos aspectos fértiles y femeninos. Dodola. Dodola es una deidad y un ser de la mitología eslava, también conocida como Perperuna, y se asocia con la fertilidad de la tierra y la lluvia. Las costumbres relacionadas con Dodola son numerosas en todo el mundo eslavo y se han mantenido en uso hasta bien entrada la década de 1950 e incluso después. Perun es el dios del trueno y Dodola, la diosa de la lluvia, por lo que ambos estaban estrechamente relacionados. Los rituales en honor a Dodola suelen ser realizados por niños y niñas, que se adornan con hojas y cantan canciones de invocación. Se les rocía con agua, con la esperanza de invocar la lluvia y asegurar la fertilidad de la tierra. Este culto está relacionado con las primeras formas de fertilidad de la tierra y la personificación de la lluvia. Los cantos de Dodola son algunos de los más bien conservados y ofrecen una importante visión de la pervivencia del paganismo eslavo hasta nuestros días, que sobrevivió, sobre todo, entre los eslavos del sur. Inanna. Una de las deidades más antiguas de la tierra, Inanna era la antigua diosa mesopotámica del amor, la fertilidad, la belleza, el sexo, la justicia y la guerra. Conocida como la reina del cielo, el culto de Inanna sobrevivió en la creencia babilónica, acadia y asiria bajo el nombre de Ishtar. Como esta diosa era conocida y adorada ya en el 4000 a.C., naturalmente influyó en numerosas diosas de la fertilidad de las siguientes civilizaciones. Su culto y adoración estaban asociados a ritos sexuales y orgías. Ishtar influyó en la diosa de los fenicios Astoret, y de ahí en la griega Afrodita, ambas deidades del amor, la pasión y la procreación. El culto a Ishtar sobrevivió en algunas partes de la Alta Mesopotamia, incluso hasta el siglo XVIII, lo que la convierte en uno de los cultos más antiguos del planeta.
Caltececua. Caltececua es una diosa maternal de los ugrianos, pueblos urales que hoy sobreviven en los pueblos Khanty y Mansi de Siberia Occidental y los Urales, y, de forma lejana, en la nación húngara. Caltececua es la diosa del amanecer y la fertilidad, y la esposa del dios supremo Numtorum. Es la diosa de la luna y del amanecer, y la patrona de los partos, personificada como una liebre. Era muy venerada por las tribus Op-Ukrik, considerada como la guardiana de los destinos y una sabia gentil y maternal, capaz de desvelar los misterios de la vida. Nertus. Nertus o Nerpus era la principal diosa de la fertilidad de las tribus germánicas, descrita con detalle por Tácito en su obra Germania del siglo I después de Cristo. Nertus es común en todas las tribus menores del grupo germánico suevo y también a otras tribus. Tácito nos dice que la diosa es venerada en un carro tirado por 2 vaquillas. El carro está atendido por sacerdotes, ya que las vaquillas parecen vagar voluntariamente por los pueblos, lo que se personifica como la voluntad de la propia diosa. El carro de Nertus es muy venerado y se mantenía asegurado en un remoto bosquecillo en la isla sagrada. Los eslavos que lavaban el carro en el lago sagrado también se ahogaban en él, al parecer para acentuar el misterio y crear la ilusión de que realmente eran testigos de la venerada diosa. Freya. Esta diosa nórdica es una de las deidades germánicas más conocidas, relacionada con la fertilidad, el sexo, la belleza, el amor y la hechicería. Su nombre significa la dama, y en numerosos mitos tiene un carácter bastante promiscuo, donde ofrece su cuerpo libremente. Freya está relacionada con numerosas leyendas y tiene varios atributos clave. Monta en un carro tirado por 2 gatos y tiene un jabalí a su lado. Hildispini. Esta diosa de la fertilidad preside Folkvangur, una pradera celestial en la que recibe a la mitad de los guerreros que caen en batalla, mientras que la otra mitad es recibida por Odín en el Valhalla. Por ello, también está relacionada con las valquirias. Su culto era muy importante en Alemania y Escandinavia. Taueret, la antigua diosa protectora egipcia del parto y la fertilidad. Taueret es sin duda una de las diosas más singulares del mundo antiguo. Se presenta con la forma de un gran hipopótamo erguido con patas de felino y cola de cocodrilo, con los pechos femeninos caídos. Su forma bestial y aterradora forma parte de su función protectora. Se pensaba que su fealdad repelía a los demonios y protegía a los niños recién nacidos. El culto a Taueret tenía una larga historia y popularidad en el antiguo Egipto y era una querida patrona de las mujeres. Su culto se remonta al 2600 a.C., lo que la convierte en una de las diosas más antiguas. Su forma nos muestra una importante conexión que los antiguos egipcios tenían con la naturaleza que les rodeaba. Los hipopótamos se consideraban peligrosos y, por tanto, eran venerados. Xochiquetzal. Xochiquetzal, también conocida como Ixpochtli, doncella, era una de las principales diosas de la mitología azteca y estaba relacionada con la fertilidad, la belleza, el parto y el poder sexual femenino. Era la protectora de las mujeres, las prostitutas, las madres jóvenes y las embarazadas. A diferencia de los sacrificios humanos que formaban parte del culto azteca, Ixpochtli era venerada de forma más natural, con ceremonias que incluían flores, mariposas y máscaras de animales.
Se la representaba como una mujer joven y exuberante. Xochiquetzal era la madre de Quetzalcóatl, una deidad azteca importante. Sus atributos eran el deseo, el placer, la riqueza y los excesos, junto con la belleza. Algunos estudiosos creen que también era la patrona del adulterio. Y finalmente, Xiba. Xiba, también conocida como Sibia o Sicileia, era una diosa importante de los eslavos, asociada a la vida y la fertilidad. Su nombre significa vivo, vivir, ser, existir. Xiba era la figura maternal y primigenia, y una diosa importante en todo el mundo eslavo, con centros de culto principales entre los eslavos polabios y occidentales. Uno de sus atributos es una manzana de oro, un rasgo eslavo común que forma parte de numerosos mitos. Su nombre y los mitos relacionados con ella son en gran medida afines a la diosa nórdica Sif, con algunas similitudes también en el nombre. Esto apunta a una raíz común, mucho más antigua, de la Europa india, y a una protoforma de culto a la fertilidad materna. En Bielorrusia también se la consideraba una diosa de la tierra, mientras que en Serbia tenía un papel como protectora de los niños y portadora de vida, y se le ofrecían coronas de flores. Su forma era la de una mujer hermosa. Y yo soy el documentalista. Esto fue 10 antiguas diosas de la fertilidad. En la mitología eslava existe un tipo de ninfas que solo pueden describirse como algo intermedio entre un fantasma y un hada. Se dice que flotan entre el mundo de los vivos y el más allá, y que estos seres errantes han adoptado atributos tanto de hadas como de elfos, debido a su belleza etérea y a su temperamento travieso y sobre todo fatal. Pero, ¿quiénes son ellas? Al igual que las sirenas de la mitología griega, estos seres errantes han recibido muchos nombres, conocidas como Wila en polaco, Wila en eslavo, Willy o incluso Vila, han sido gravemente incomprendidas. Estos seres mitológicos son bellas y misteriosas jóvenes de pelo rubio, veneradas por su hermosura, envidiadas por las mujeres humanas y admiradas por los hombres mortales. Algunas leyendas afirman que son los espíritus de las mujeres que vivieron vidas frívolas. Pero yo soy el documentalista, y esto es Las Wilas, seres femeninos errantes. Desde la
las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se trata de criaturas espirituales que habitan en el entretiempo. Mujeres perdidas que no fueron bautizadas o que se comprometieron al morir. Las huilas errantes han inspirado versiones modernas, como el ballet Giselle, que cuenta la historia de una joven que murió con el corazón roto por haber sido traicionada por su amante y a la que la reina de las huilas, los espíritus de las mujeres que murieron tras ser traicionadas por sus amantes, le ordenó vengarse bailando con él hasta la muerte. Las huilas metamórficas y el poder del viento. El conocimiento de las huilas procede en su mayor parte de las lecturas atentas de la literatura polaca y eslava, más que de anécdotas fácticas directas. Las huilas se mencionan en varios poemas y relatos cortos, sobre todo como advertencias a los hombres desprevenidos o ignorantes. Las huilas errantes, que se encuentran en los bosques, los ríos, las cuevas, las cimas de las colinas o incluso en el centro de un anillo de árboles, han sido representadas la mayoría de las veces como seres femeninas solitarias, con aspecto de fantasmas, vestidas con mantos que ondean con el aire, cubiertas de hojas o a veces desnudas, para atraer a los hombres incautos. Estas criaturas solitarias han sido descritas a menudo como seres que cambian de forma, apareciendo a veces como bellas ninfas femeninas, mientras que en otras aparecen como cisnes o incluso caballos. Las míticas huilas son diferentes a las hadas europeas, ya que no nacieron como espíritus de la naturaleza, sino que se convirtieron en ellos con la muerte, obteniendo poder sobre los vientos en lugar de las vidas que habrían llevado. Pueden fundirse con el viento como formas incorpóreas, translúcidas e intangibles, o pueden volverse sólidas, capaces de tocar y ser tocadas por el mundo natural que las rodea. No te cruces con una huila errante. Lo que más diferencia a las huilas de las hadas es su ferocidad. Las hadas son conocidas por ser juguetonas embaucadoras, que se complacen en tomar prestados objetos y devolverlos en lugares extraños. Pero las huilas, en cambio, se convierten ocasionalmente en seres feroces, conocidas tanto por forzar la compañía como por buscar la venganza. Se sabe que bailan con hombres humanos hasta la muerte por diversión y disfrute. También se sabe que participan en batallas similares a las de las valquirias de la mitología nórdica. Aunque las historias las describen como criaturas tímidas que evitan a los humanos, sus voces se describen como una fuerza a tener en cuenta, tan poderosa que unas pocas notas pueden mantener a los hombres bailando contra su voluntad. Incluso pueden convocar los más peligrosos vientos y tormentas para acabar con sus enemigos, haciendo temblar la tierra por la propia fuerza de su magia. Solo a veces deciden ayudar o curar a los humanos, en la guerra o en momentos de compasión. Pero si las huilas se enfadan, no es raro que maten a los humanos sin pensarlo dos veces. De hecho, en el pasado, se advertía a la gente que vagaba por las montañas que tuviera cuidado en el reino de las huilas errantes. Eran conocidas por su temperamento imprevisible.
¿Cómo apaciguar a una huila errante? Sin duda, debido al alcance de la magia que poseen las huilas, las historias viajaron rápidamente por toda la región eslava, describiendo formas de detener o ganar el control sobre una huila. Una de estas historias afirmaba que si un hombre arrancaba un pelo de la cabeza de una huila, ésta moriría de inmediato o se vería obligada a transformarse en su forma incorpórea a un estado sólido, lo que permitiría al hombre capturarla y contenerla. Robar un trozo de su piel era otra forma de dominar a una huila y poder darle órdenes que ella no tendría más remedio que seguir. Los hombres se adentraban armados en los bosques por las noches, con conocimientos como este, su única forma de protección contra la voluntad y las artimañas de las huilas. Y eso era bueno, porque cuando una huila está enfadada, es 3 veces más peligrosa que cuando simplemente está jugando. Según la leyenda, a las huilas les gustaba pasar el tiempo en lugares similares a los de las hadas, y también se les podía apaciguar si estaban angustiadas o invocarlas con golosinas. Se dice que prefieren los alimentos ligeros, como la fruta fresca y los pasteles redondos, y también se cree que aprecian los objetos decorativos, como las cintas y las flores que tejen en su pelo. De este modo, la mitología de las huilas y las hadas es intercambiable, lo que implica que las huilas son, literalmente, primas del pueblo de las hadas. Sin embargo, aunque se dice que las huilas son una hermosa raza de almas femeninas, no hay que ignorarlas ni insultarlas. Su poder es mucho mayor y su venganza mucho más rápida que la del pueblo de las hadas. Aunque se cree que vagan por los bosques en busca de compañía, es mejor desconfiar de la fatal amistad de una huila errante, porque probablemente cualquier hombre podría quedar atrapado bajo sus hechizos y seducción. Y yo soy el documentalista, y esto fue Las Huilas, seres femeninos errantes. Lista. El Domovoy es una criatura sobrenatural que se encuentra en la mitología eslava. Estos son duendes caseros que se unen a una familia y sirven como su guardián. Como espíritus benévolos, los Domovoy harían todo lo que estuviera en su mano para servir a su familia. Las personas deben mantenerse en su lado bueno para que no se alteren y causen daños. Domovoy deriva de la palabra dom, que significa casa,
y literalmente significa amo de la casa. Esta criatura es conocida con nombres ligeramente diferentes en las lenguas eslavas. Por ejemplo, Domovik en ucraniano y Damavik en bielorruso. El Domovoi se describe más comúnmente como una criatura humanoide masculina pequeña y peluda con una larga barba gris. Puede adoptar la forma de un antepasado fallecido, el actual amo de la casa o incluso mascotas de la familia. A veces, los Domovoi se representan con una cola, cuernos diminutos y orejas de caballo o con una camisa roja con una faja azul. La presencia de los Domovoi se siente, pero no se ve. Los Domovoi suelen permanecer ocultos a la vista humana y prefieren vivir en los rincones oscuros de la casa de alguna persona, especialmente cerca de la estufa. Ocasionalmente, una persona puede ver la verdadera forma de los Domovoi. Esto, sin embargo, es un mal presagio, ya que se cree que es una advertencia de la muerte inminente. No obstante, lo más frecuente es que los habitantes de una casa sientan la presencia de los Domovoi de forma más discreta. Por ejemplo, el sonido de sus pisadillas o cuando se mueven las cosas en la casa. Se dicen que las mascotas que hacen mucho ruido por la noche juegan con el Domovoi. Un Domovoi puede incluso tocar a una persona con la mano o un hombre puede despertar para descubrir que su barba ha sido trenzada. Estos son considerados como signos de buena fortuna y del amor de los Domovoi por la familia. Protección contra los Domovoi. Los Domovoi protegerían a la familia con la que viven, especialmente a los niños y a los animales del hogar. Además, estos espíritus son capaces de proteger la casa de calamidades como incendios, accidentes, rayos e inundaciones. No obstante, los Domovoi pueden cambiar de útiles a espíritus dañinos cuando están enojados. Una casa sucia, con habitantes perezosos e irrespetuosos, puede provocar el desagrado de un Domovoi. Un Domovoi disgustado causaría problemas a la familia, como romper objetos, hacer explotar la leche e incluso asfixiar a las personas en sus camas. A veces, un Domovoi aburrido puede causar problemas jugando con la familia. Por ejemplo, las cosas que desaparecen sin razón aparente pueden ser atribuidas a un Domovoi. Existen varias maneras de mantener feliz a uno de estos duendecillos. La más común de las cuales es colocar un poco de leche y pan cerca de la estufa. Se cree también que los Domovoi son bastante aficionados al tabaco. Otras formas de mantener a los Domovoi contentos son mantener un buen nivel de vida en la casa y no usar malas palabras, especialmente durante las comidas. Hay una serie de reglas a seguir con respecto a los Domovoi. Por ejemplo, cuando una familia sale de la casa por un tiempo, debe sentarse en silencio un momento antes de irse, ya que es una forma respetuosa de decir adiós a los Domovoi. Cuando una familia se traslada a una nueva casa, también se lleva consigo a su Domovoi, para que pueda seguir beneficiándose de su protección. Para ello, la familia invita a los Domovoi a salir con ellos. Antiguamente los Domovoi se transportaban utilizando un zapato de líper, aunque hoy en día ha sido sustituido por cualquier tipo de zapato. Sigue existiendo la creencia en los Domovoi. Hasta el siglo XIX, si no el siglo XX, la creencia de los Domovoi estaba muy extendida en los países eslavos. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas que viven en zonas rurales. Aunque el cristianismo luchó contra la creencia popular en estas criaturas sobrenaturales,
por ejemplo, representándolas como criaturas diabólicas, en realidad no ha tenido mucho éxito. La gente común, sin embargo, ha conseguido que los Domo Boy y su fe cristiana coexistan. Por ejemplo, cuando una familia se muda a una casa nueva, invitan a un sacerdote a bendecir la casa, mientras se aseguran de traer a sus Domo Boy de su antigua casa con ellos. Yo soy el documentalista y esto fue Domo Boy, el amo de la casa. Saludos especiales para Isabel González 67, Martín Cortés, Ezequiel Guillén, Dago Cárdenas, Juan Pablo Obregón Castillo, Deiko DCH, Elvis Ipanaque, Isabel Aguirre, Williams Gutiérrez, Ramón Dávila Fernández, Alan Mondaca, César Gómez Bustamante, Elber, Hacks de Juegos 507, Ana Espinosa, Francisco Pío Jiménez, Adriana Fernández, Alto Rango Music 24/7, José Márquez, CJZZZ, David Alejandro López, Elmer Jora Romero, Sergio Alexander Chávez Alcala, María Sandra Amador y Abel Ávila. Gracias y hasta la próxima. Lista. Un agricultor búlgaro, Trage Dragonov, afirma haber encontrado una caja encadenada que contenía un cráneo parecido al de un hombre lobo. Todo sucedió mientras araba una nueva sección de campo en la aldea de Novo Selo, en la República de Macedonia. El relato fue reportado a un historiador, quien pasó un tiempo en Novo Selo mientras realizaba una investigación para su libro sobre las guerras de los Balcanes. Este se reunió con el granjero, que le mostró la caja que contenía el inusual cráneo. Informaron que el cráneo parece de lobo, con la excepción de un cráneo agrandado. Este es un rasgo que solo se encuentra en las especies de primates. El cráneo fue fotografiado y se compartió con los funcionarios del gobierno encargados de la vida silvestre, quienes llegaron a la conclusión de que probablemente se trataba de un lobo que padecía la enfermedad de Paget, una afección que hace que el cráneo aumente de tamaño y parezca más humano. Dijeron que los hombres lobo han sido un elemento básico del folclore balcánico desde antes de la historia registrada. Las leyendas varían de una región a otra en cuanto a cómo y por qué uno se convierte en hombre lobo. Algunos creen que una persona nace con una habilidad de transformar su forma en un lobo.
Se dice que los bebés que nacen con pelo son propensos a esto. Otras religiones creen que una persona que murió en pecado mortal o que hizo alguna otra unión con el diablo renacerá como un hombre lobo. Aunque las diferencias son grandes, una cosa que todos comparten es cómo deshacerse de un cadáver de hombre lobo. Por ejemplo, los hombres lobos siempre fueron tratados con un exorcismo por un párroco, decapitación y quema del cuerpo. Se pensaba que los hombres lobo iban a ser asesinados el sábado porque era el día en que descansaban en sus tumbas y podían ser capturados fácilmente. En el caso de este hombre lobo parece como si se hubiera eliminado adecuadamente, al menos hasta que fue desenterrado por un granjero curioso. El granjero no teme que el espíritu del hombre lobo sea liberado y está muy orgulloso de su descubrimiento, mostrándoselo a todo aquel que quiera mirar. Admite que otros en la aldea no comparten su actitud frívola y sienten que hubiera sido mejor dejarla en el suelo. Muchos de mis vecinos están enojados por haber molestado al Brkolak, hombre lobo, dijo el granjero. Dicen que renaceré como un hombre lobo. Si ese es ahora mi destino, pues que así lo sea. Lo hecho, hecho está. Yo soy el documentalista y esto fue el extraño caso del hombre lobo en Bulgaria. Saludos especiales para Plus Play Activision, Adam Hernández, The Noob Gaming, Mayito Sanabria, Luisito 1645, Meli Suazo, Martín Cortés, Rafael Ramírez, Ronnie Santana Película TV, Rafael Díaz, Neckmar Deadmoon, Moco de Gorila, Ivette Fernández Flores y Jonathan Hernández. Gracias y hasta la próxima. En la década de 1980, el ingeniero británico Vic Tandy estaba trabajando en el diseño de un equipo de laboratorio médico en un hospital supuestamente embrujado en Warwick, Reino Unido. Se empezó a difundir entre el personal que la gente era perseguida por fantasmas, algo que Tandy atribuyó a los estertores silbantes de las máquinas de soporte vital que operaban en el edificio. Una noche que estaba trabajando por su cuenta en el laboratorio, comenzó a sentirse claramente incómodo, rompiendo en un sudor frío mientras los pelos de la nuca se le erizaban. Estaba convencido de que estaba siendo vigilado. Cuando miró con el rabillo del ojo, notó una figura gris que salía a la deriva lentamente de su visión periférica. Cuando se dio la vuelta para hacerle frente, se había ido. Aterrorizado, se fue directamente a casa. Al día siguiente, Vic Tandy, aficionado a la esgrima, había llevado su espada al laboratorio, no para protegerse de los fantasmas, solo para ajustar el mango para una competición. Cuando terminó, hizo unos mandobles de espadachín, arriba y abajo, solo para probar.
Puso una hoja hacia abajo en un banco de trabajo y se fue a buscar un poco de aceite. Cuando regresó, se dio cuenta de que la hoja estaba vibrando y tuvo la misma sensación de desasosiego que había experimentado la noche anterior. Encontró que esas vibraciones causaban una onda de sonido que fue rebotando entre las paredes del laboratorio y alcanzó un pico de intensidad en el centro de la habitación, justo donde él estaba la noche anterior. Calculó que la frecuencia de la onda estacionaria era de 18.98 Hz. Se le ocurrió que un sonido de baja frecuencia procedente de una máquina podría haber causado la onda que sintió la noche anterior. Pronto descubrió que era producida por un extractor de aire funcionando. Cuando apagó el ventilador de la máquina, la onda de sonido desapareció y con ella sus miedos. 19 Hz está en el rango conocido como de infrasonidos, justo por debajo del rango del oído humano, que comienza en los 20 Hz. Tandy investigó y se enteró de que las frecuencias bajas de esta región pueden afectar a los seres humanos, al igual que lo hacen con los animales y de diversas maneras, causando malestar, mareo, hiperventilación y miedo, pudiendo dar lugar incluso a ataques de pánico. Por cierto, olvidé decírtelo. El audio que he utilizado para hacer este video contiene infrasonidos de este tipo. Precisamente he puesto énfasis en resaltar el volumen de la frecuencia del miedo, 19 Hz. Así es que comienzas a sentir miedo, te estás poniendo nervioso, tus manos comienzan a sudar, pero eres valiente y vas a ver este video hasta el final. Estas ondas también producen visión borrosa, ya que están muy cerca de los 18 Hz, que es la frecuencia de resonancia del globo ocular. Esta es la razón por la que Tandy no solo había sentido el miedo, sino que también había visto la figura de un fantasma. Era la ilusión óptica causada por la resonancia de sus ojos. O quizás no. Big Tandy investigó este fenómeno más allá de su laboratorio y llevó a cabo una serie de investigaciones en varios lugares que se creían estaban embrujados, incluyendo el sótano de la Oficina de Información Turística junto a la Catedral de Coventry y el Castillo de Edimburgo, famoso por apariciones de una dama gris espectral. Aquí Tandy también descubrió una onda estacionaria de 19 Hz, añadiendo más peso probatorio a su teoría. Los ingenieros de sonido del séptimo arte conocen bien los efectos de este sonido del miedo. Cuando en las películas de terror alternan bandas sonoras donde predominan los cambios entre altas y bajas frecuencias, como las sucesiones de notas de violín agudas y graves a gran velocidad. Así es que ya lo sabes. La próxima vez que escuches o veas un documental terrorífico del documentalista, seguramente te vas a morir de miedo. Yo soy el documentalista y esto fue la frecuencia del miedo. Se dice que hace muchos años, alrededor de 1873,
En una villa de Patos, hoy llamada General Cepeda, vivía un joven militar que estaba enamorado de una bella jovencita que había pedido en matrimonio, y debido a las costumbres de antes, la novia era depositada en la casa de los padrinos de la boda y ahí permanecía sin salir hasta la fecha en que se iba a realizar el matrimonio. El joven pretendiente pertenecía a la guarnición que comandaba el general Victoriano Cepeda. En esta plaza, y un día antes de que los jóvenes se unieran en matrimonio, hubo una acción de armas entre el Congreso y el gobierno del estado que se efectuó en un rancho cercano a esta población llamado San José del Refugio. Ese mismo día, el joven pretendiente va en busca de su amada para avisarle que tenía que ir, pero que regresaría para que se efectuara el casorio, diciéndole a su amada que estuviera lista, que él llegaría a tiempo. Pero el joven, sin saber que esperaba la muerte en esa acción de armas, nunca pudo llegar a la cita. Y la joven enamorada y llena de ilusiones se alistó poniéndose su vestido de novia y así esperó y esperó, convencida de que su amado joven regresaría como se le había prometido. Pero la joven perdió la razón desde ese momento en que le avisaron que el joven militar había muerto en batalla. Y duró muchos años, vagando y recorriendo las calles. Siempre se le veía con el vestido de novia blanco que salía de la iglesia de San Francisco de Asís y se dirigía por la calle del General Cepeda hacia el sur, y al llegar a la calle Zaragoza da vuelta por la casa del doctor Jesús Videla hasta la calle de Guerrero, por la casa de la señora Isidra Telles, y da vuelta por la calle de Juárez hacia el norte, y entraba a la casa de los padrinos, donde la tenían depositada. Y así murió aquella joven, esperando la llegada de su amado. Aunque su cuerpo fue el que dejó de existir, su espíritu seguía vagando con la esperanza de que algún día regresaría su amado. Los padrinos tuvieron que dejar la casa después de la muerte de la joven, porque a diario se aparecía. La vivienda quedó abandonada porque la gente le tenía miedo a la novia vestida de blanco. Y así transcurrieron los años, hasta que mis suegros adquirieron esta casa a pesar de lo que la gente les advertía. Mi esposo Reyes Esquivel y sus hermanos crecieron en esta casa en compañía de la novia vestida de blanco y se acostumbraron a verla entrar en su casa y recorrer el patio y desaparecerse en un granero que se encontraba en el fondo. Mis cuñados alzaron el vuelo y partieron de esta casa, quedándose mi esposo Reyes, mis 8 hijos y yo con sus padres hasta que fallecieron. Ahora mis hijos y mis nietos han crecido en esta casa, acompañados por el espíritu de la novia vestida de blanco. La gente la ha visto que va como flotando porque sus pies no tocan el suelo. El sentir y ver su presencia, más que miedo, creo que sería más bien un ejemplo de amor y fidelidad, que ni la muerte la ha dejado desistir de esa eterna espera de su amado. Su vestido es de encajes de color blanco, de los modelos de novia de aquella época. Entre sus manos trae un ramo de flores blancas y una chalina del mismo color que le cubre la cabeza y la cara. Su caminar es erguido y así recorre las calles hasta entrar en mi casa y perderse entre las sombras del patio trasero.
yo soy el documentalista. Y esto fue La novia vestida de blanco. Saludos especiales para David Cipriano, Super Suárez 472, Mechatica Virus, Cefalopodo A, Martín Cortés, Cristian Farías, Aguilar Paola 126, Marcel Hernández, San 3, Guerrero Ninja, Pancho Kun, Antonio García, Gerald Antonio Mendoza Sánchez, Indoraptor Minecraft Roblox y Carlos Ayala Silva. Gracias y hasta la próxima.